Buenos días a todos y bienvenidos a otra clase personalizada de lengua y literatura. Espero les haya gustado el de los caligramas, con el cual ya envié algunos videitos también al Facebook y otros al WhatsApp. Ya pronto en Instagram y en Thread van las cosas. Pero bueno, en lengua y literatura el día de hoy quiero hablarles de un tema bastante interesante que a mí me llama la atención por cómo se ha venido disparando los modos de hablar de las personas, no solo aquí en nuestro país, sino en todos lados. Hoy hablaremos sobre el dominio de las variedades lingüísticas frente a otras. Esta forma de adquirir, podemos llamarlo así, diferentes expresiones y palabras de otros lugares, se debe a una forma específica de obtener o retener un lenguaje natural a partir de conjuntos que determinadas comunidades de hablantes lo vinculan entre lo social, geográfico o cultural. ¿Qué quiere decir esto? Solo pónganse a pensar por un instante que ciertas palabras, digamos, de México, gracias a la transmisión de sus programas televisivos, incluso también por los memes que ahora están de moda u otras formas, canales de información que hayan llegado, se reproducen en las personas. Por ejemplo, ahora es común decir, es común aquí yo he escuchado, ¿no? Decir mi chavo, mi hijo, mi hija. También está el hecho de decir el chipotle, una vez yo escuché que dijeron, o expresiones como no manches o qué onda, todo eso. Esas palabras y expresiones no es que son difíciles de adquirirlas y porque viajan a México y ya la conocen así y las he escuchado. No, no, no. Antes era así. Pero cuando ya la tecnología se diversifica por todo el campo y el 2.0 de la sociedad se vuelve más visible en torno a la vida diaria de cada persona, ahí empieza entonces la comunicación y los rasgos fervientes de realidades diversas. Y por eso la lingüística toma control o adquiere nuevas formas de generar jergas. Jergas son obviamente modismos de habla y se aprende algunas formas de expresión. De hecho, en un ejemplo vamos a desarrollar para que ustedes conozcan de lo que hablo, por qué la lingüística forma un dominio diferente. De hecho, incluso hay videos que hablan sobre la dificultad de hablar el español, incluso de una forma más cómica y divertida, viendo que las palabras en cada uno de los países tiene diferentes significados. No es lo mismo decir el zumo del jugo con el sumo que en Japón se usa para practicar, que en sumo es un deporte de lucha entre dos personajes. O no es lo mismo decir los cristianos, que se le conoce en Cuba en su modismo como el arroz, y todos sabemos que los cristianos son de la parte religiosa. Exacto. Entonces ahí sí se dan cuenta cómo es este juego de palabras. Es estas variedades cómo empiezan a cambiar los significados de las palabras para que muchos de nosotros entendamos que otras culturas empiezan a jugar diferente, como quien dice, a las palabras. Pero obviamente estas variedades se dividen en cuatro. Tenemos la variación fusional o diafásica. Aquí involucra cambios en el lenguaje por cualquier tipo de situación donde el hablante se encuentre. En pocas palabras, si hablamos en ejemplos, no es lo mismo hablar en una fiesta de amigos que en una misa, en una actividad religiosa. Claro, en una fiesta de amigos la forma de hablar es completamente entre camaradas, en camaradería, entre amigos, esparcimiento. Mientras que en una actividad religiosa el esparcimiento es más pasivo. Entonces ahí sí se dan cuenta, las variaciones funcionales del habla también forman parte dentro del núcleo en el que tú te encuentres. Por eso es variación funcional, porque hay registros coloquiales, formales, familiares, elaborados. En pocas palabras, estas variedades diafásicas se encuentran en jergas y argots. Por ejemplo, todos sabemos que en inglés, para decir, hey, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Se dice, hey, what's up? Es una forma de decir, oye, ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué tal? Por ejemplo, hay una expresión que algunos países, por ejemplo, la expresión española del vale, que es para terminar todo tipo de preguntas o acuerdos entre personas. Incluso también en países como en el
Como en Grecia, cuando se celebra una fiesta de las antiguas, se dice opai o hopa y todos tarán, tan, tan. Empieza un baile y comienzan a desarrollar su tradición. Incluso en las jergas, los argots populares, por ejemplo, hay palabras que, por ejemplo, nosotros en el español, nosotros aprendemos mucho. Por ejemplo, estos dichos que no hagas a otros lo que quieres que hagan a ti, o si la vi. Y hay otro que no me acuerdo bien, pero algunos decían, sí, cuando la vida te da limones, pues haz una limonada, ¿entiendes? Entonces ahí los argots populares o los dichos también forman parte de esta variación funcional. De hecho, en un programa de mexicanos se ve claramente cómo los dichos, los argots populares de esos lugares comienzan a tomar forma en sus historias. Es como dice el dicho, todos lo han visto, y se ha de dar cuenta ahí de dónde viene la variación diafásica o funcional. Ahora, la variación social o diastrática es, bajo el nombre de sociolectos, comprenden los cambios de lenguaje en el ambiente. El hablante, como ustedes saben, cuando visita territorio completamente diferente, él no tiene a veces la más mínima idea de cómo expresarse frente a los demás hablantes. Todos poseen un código lingüístico. Este código lingüístico de la variación social está dividido en tres. Está bajo el nivel alto de cultura, el nivel medio o el nivel bajo vulgar. ¿Qué quiere decir nivel alto culto? Es cuando tú conoces el habla o los discursos y utilizas o interactúas con esas formas elaboradas de hacer palabras. Por ejemplo, no es lo mismo decir, y es como en el ejemplo que yo les había comentado, no es lo mismo que tú viajes a Argentina. De ley, tú hablas español, ellos también. Pero no es lo mismo decir, digamos, un pochoclo allá, que un pochoclo, digamos, en, en Bolivia, porque un pochoclo es una especie de sudadera o camiseta de manga corta, mientras que un pochoclo en Argentina es el canguil que nosotros comemos, son las palomitas de maíz. Ahora, ahí si te das cuenta el nivel juega muchas cosas. En este ejemplo observamos el nivel bajo lugar, donde se domina muy poco las jergas o los argots de otros países hermanos. Por ejemplo, en el nivel medio hay un gran conocimiento de idioma. Ahí es donde juega lo que es el inglés, por ejemplo. Si tú, por ejemplo, ya convives en una ciudad por un tiempo determinado, podemos decir unos 3 o 2 años, uy, de ley que la lengua y la forma de hablar se te pega, como quien dice. Y el vocabulario se da de forma natural. Y ahí llega el nivel alto culto donde tú ya empiezas a hablar. Por eso hay muchas personas que se mantienen en esos países y en ciudades que son de su gusto. Y cuando aprenden nuevos idiomas o aprenden, digamos, expresiones que el hablante de ese país tiene, entonces para él es fácil con el paso de los tiempos. For that reason, every time that languages confirm something special in this form to speak and then talk, everything could be easy for you. ¿Ok? Si te das cuenta, eso lo aprendí ya en el tiempo que yo viajé en Estados Unidos. Tuve que aprender con los vecinos que ellos hablaban de una forma bastante coloquial. Por ejemplo, en otros países, por ejemplo, el decir, fue difícil el francés, por ejemplo, el bonjour. Bonjour, comment ça va? Es decir, hola, ¿cómo estás? Pero ellos me decían, bonjour, comment ça va? Entonces ahí te enseñan a modular la voz y generar una variación social directa hacia tu manera de hablar. Por eso no es lo mismo decir hola a la gente de Francia, porque ellos no te entienden. O por ejemplo decir buonasera a la gente de Rusia, porque es completamente diferente. Y tampoco en otro cacho que me pasó ahí, no es lo mismo decir kamsanida, que es gracias en coreano, que decir shishi, que es gracias en chino. Entonces, si te pones a dar cuenta, las variaciones sociales o diastráticas juegan un papel de intermedio al momento de hablar. Todo tiene historia y la variación diacrónica es la que constituye el realce lingüístico de las palabras en la historia. La lengua española, por ejemplo, distingue diversos
diversos españoles, desde el arcaico, el medieval, el clásico, el del siglo de oro, el moderno y el actual. Ese es un ejemplo puntual. Pero cada idioma tiene una historia oculta y todas sus expresiones juegan a veces papeles muy importantes. Por ejemplo, para decir señora en italiano, signora, porque era una forma de expresar respeto a la gente mayor. Desde allí, esa expresión llegó a todos los países latinos. Si te das cuenta, países europeos y países de origen occidental también nos han dado muchos rasgos característicos de las palabras. Es, en pocas palabras, una pizza en hace mucho tiempo no existía en nuestra sociedad. Fue traído de Italia. Ahora que está muy diversificado la gente, por ejemplo, los más jóvenes antes ahora prueban ramen. Al principio nadie conocía y cuando uno lo prueba, no se dice, ah, sí, esto ha sido ramen. Ramen japonés, coreano, chino. Bueno. También el pan, por ejemplo, el pan, el baguette, ese viene en cambio de Francia. Y de ahí cada palabra tiene una historia porque se fundamentaliza dentro de un lugar. Por ejemplo, la computadora. Por ejemplo, hay una marca que se llama HP y HP tiene una historia. Algunos lo malinterpretan, pero en otros países es la empresa informática de diversificación y desarrollos informáticos. Entonces, si te pones a pensar, todas las palabras tienen un contenido y su variación siempre lleva a través del diccionario. Se crea una fundamentalización. Y para terminar tenemos la variación geográfica. Ojo, variación geográfica histórica tienen sus diferencias, porque aquí se emplea por el territorio. Entonces, aquí si te puedes dar cuenta, la geografía, los pueblos, por ejemplo, las grandes ciudades, mantienen una manera diferente de explicar o de hablar ciertas palabras que a algunos no nos cuesta. Por ejemplo, aquí tenemos unos ejemplos. La curva entonacional, el ceseo y la aspiración de la H y la S o el uso de un léxico propio en la zona geográfica. Por ejemplo, los compadres, todos sabemos que un compadre en la gran ciudad es la persona que va a cuidar de sus ahijados, como el padrino. El compadre allá es como el amigo, el pana dentro de un pueblo o de un recinto en la costa. Por ejemplo, el ceseo se nota mucho en España porque allá algunas regiones manejan una forma distintiva de hablar el español. Y actuándose un poquito por esa razón, las variaciones geográficas en España, en Europa, por supuesto, en el español europeo, no son las mismas cuando tú hablas en el español de aquí, de Latinoamérica. Hay diferentes formas. Otro ejemplo es en Cuba, porque la S se queda seca. Por esa razón, chico, se maneja esa forma tan rápida de hablar. ¿Viste? Entonces, si te das cuenta, las variaciones lingüísticas también se debe por la geografía, por la tierra en la que tú convives y llegas. Claro que al principio, por ser una forma hablante diferente, te puede llamar la atención, pero a veces algunos no lo toman así. Entonces, si te das cuenta, hablar, por ejemplo, en inglés, para decir champion, campeón, el americano dice champion, pero en lugares británicos, incluso en Escocia, se dice champion. Se abre más las vocales y eso hace que da una forma diferente de hablar el idioma de este modo. Bueno, es complicado esta parte de entender, pero como tú te das cuenta, las variaciones geográficas y la lingüística solo se trabaja a partir de cómo se entona, de cómo se entona cada momento o cada estructura lingüística que habita en cada uno de los pueblos, ciudades, países, regiones, etcétera. A continuación, en la siguiente parte de la clase, vamos a hacer ejemplos de palabras, vamos a hacer un pequeño juego de expresiones y palabras de todo el mundo y vas a ver cómo estas variaciones juegan muchos papeles importantes. Así que haz la prueba. Si tienes la gran oportunidad, tenemos YouTube. Conoce formas en que los hablantes se dirigen a todos. El profe Brian, como lo ven, dirige una variación completamente diversa. Así que no te lo pierdas, aún hay más por descubrir.